Muy buenas tardes, damas y caballeros, representantes de nuestro Consejo Directivo, representantes de los sectores público, privado y académico, miembros y relacionados de nuestra Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, señor Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, orador invitado y huésped de honor de este almuerzo, estimados miembros de los medios de comunicación que nos acompañan, amigos todos. A nombre de la Cámara Americana de Comercio nos sentimos llenos de mucho fervor y alegría de que nos acompañen una vez más en esta edición de los almuerzos de AmCham. En esta oportunidad recibimos la disertación del señor ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, señor Juan Ariel Jiménez, para abordar el tópico sostenibilidad, un reto público-privado. Damos formal apertura con la mención especial a nuestro exclusivo Círculo Élite de Patrocinadores 2020, compuesto por AES Dominicana, Barrick Pueblo Viejo, Cervecería Nacional Dominicana, City, Claro Dominicana, Jaina International Terminals, Inicia, Martí, Grupo Punta Cana, Grupo Rica, Square Patton Box, Grupo Vía Mar. De inmediato, queridos invitados, les exhortamos a compartir su experiencia de la tarde mediante sus redes sociales con la utilización del hashtag sostenibilidad AmChamDR, y por esa vía continuaremos la conversación de esta actividad. Sin más preámbulos, recibamos en este podio al vicepresidente ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio, señor William Malamud, quien nos tiene unas breves palabras de introducción a este almuerzo. Muchas gracias. Bueno, distinguidos integrantes de la mesa principal, estimados miembros del gobierno y cuerpo diplomático, miembros de la prensa y medios de comunicación, damas y caballeros, apreciados socios, muy buenas tardes y bienvenidos a este almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio. La República Dominicana y el mundo enfrentan varios retos sociales: cambio climático, pobreza, el crecimiento de la escasez de recursos naturales, enfermedades, analfabetismo, deterioración de valores sociales, etc. Para enfrentar los retos que existen a nivel nacional y global, hay que identificar, desarrollar y promover la actividad empresarial que crea valor económico y valor social. Si pudiéramos hacer esto, habría suficiente incentivo al sector privado para ampliar la escala de estas actividades al nivel necesario para poder tener un impacto real. Si es rentable, puede llegar a una escala sin límite. Este concepto de valor compartido, actividad en el sector privado que genera valor social y económico, es la única manera con la que podemos apalancar los recursos necesarios para afrontar los retos sociales y ser sostenible a través del tiempo. Gobiernos y ONGs, como aliados estratégicos con el sector privado, pueden jugar un rol de empoderamiento, pero al fin del día, si no es rentable, nunca vamos a llegar a la escala necesaria para superar estos retos. Entonces, el tema del día de hoy no podría ser más importante: la sostenibilidad, y cómo la mejor manera de lograrla es a través de alianzas públicas privadas para crear valor compartida y así la sostenibilidad. Para tratar de estos temas, somos sumamente honrados de tener con nosotros como orador invitado y huésped de honor Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. El título de la exponencia del ministro es Sostenibilidad, un reto público-privado.
Y nuestro programa en el día de hoy es primero la presentación de la mesa principal, seguido inmediato por el almuerzo, y después del almuerzo nuestro presidente Ramón Ortega va a tener unas palabras de bienvenida y presentar más formalmente a nuestro orador. Y después de su presentación, el ministro ha accedido a responder a unas preguntas. Hay el QR code en la mesa y ustedes pueden bajar el app y hacer las preguntas que vamos a compartir con el ministro. Entonces, sin más preámbulo, es mi honor presentar la mesa principal, comenzando a mi mano derecha con Eduardo Cruz, director de nuestro consejo y presidente de Humano. María Waleska Álvarez, directora de nuestro consejo y presidenta del NAP del Caribe. Ramón Ortega, presidente de nuestra Cámara y socio líder de impuestos y legal de PricewaterhouseCoopers. Nuestro orador invitado y huésped de honor, el honorable Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Got it right that time. Francesca Ranieri, secretaria de nuestro comité ejecutivo y vicepresidenta del Grupo Punta Cana. Carlos José Martí, director de nuestro consejo y CEO del Grupo Martí. Lucille Welmont, director de nuestro consejo y presidenta del Dominican Watchman. Fernando Villanueva, presidente de nuestro consejo y CEO del Grupo Villamar, y José Antonio Álvarez, director de nuestro consejo y gerente general de Álvarez y Sánchez. Muchísimas gracias y buen provecho. Sin más preámbulos, invitamos a asumir este podio al presidente de la Cámara Americana de Comercio, señor Ramón Ortega, quien nos va a contextualizar el almuerzo de esta tarde. Escuchemos. Buenas tardes y buen provecho. Honorable Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Estimados miembros del Consejo de Directores y pasados presidentes de AmCham DR, autoridades, ejecutivos, miembros de la Cámara, representantes diplomáticos y cuerpo consular, miembros del Círculo Élite, representantes de los medios de comunicación, invitados y amigos todos. El pasado domingo, la República Dominicana quedó atónita con la noticia de la suspensión de las elecciones municipales previstas para elegir los candidatos que ocuparían 3.849 cargos en las alcaldías de todo el país. Este hecho sin precedentes en casi 60 años de democracia nos plantea un reto como nación, el cual debemos afrontar con un norte claro: el compromiso con la preservación del Estado de Derecho y el respeto a la democracia. La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana entiende que la prudencia y el diálogo abierto y constructivo entre las autoridades electorales, los actores políticos, empresariales y organizaciones de la sociedad civil serán la piedra angular para superar esta coyuntura. Debemos continuar avanzando por senderos de institucionalidad y democracia y prosperidad económica como lo hemos hecho en los últimos 59 años. Para ello, debemos anteponer el interés particular y promover la integración y el compromiso cívico de todos los ciudadanos. Como diría el patricio Juan Pablo Duarte, a propósito del mes de nuestra independencia, trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Damas y caballeros, la República Dominicana se ha establecido como la economía de mayor crecimiento en la región gracias a la estabilidad política y macroeconómica
que hemos tenido. Este preciado activo intangible nos ha permitido abrirnos a la inversión y al comercio internacional y a nuestro posicionamiento como un país que cuenta con un robusto clima de inversión. Por eso, los invito a que trabajemos juntos para disipar las nubes pasajeras que asoman el firmamento de la democracia dominicana. Unidos, los sectores público y privado, podremos conservar la estabilidad política y social. Precisamente para hablar de las alianzas público y privadas y su impacto en la sostenibilidad, contamos con la presencia de Juan Ariel Jiménez, Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, quien nos distingue al ser nuestro orador y huésped de honor de esta tarde. Juan Ariel ocupa el cargo desde agosto del año pasado. Se formó en Economía en la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra y realizó una maestría en Administración Pública en el Desarrollo Internacional en la Universidad de Harvard. Asimismo, fue parte de la primera promoción del programa Fulbright MESID en el año 2008. Años más tarde estuvo como investigador asociado y director de proyectos de Harvard University Center for International Development. También fungió como profesor asistente y jefe de profesores asistentes de macroeconomía intermedia. Les invito a que recibamos con un fuerte aplauso a Juan Ariel. Bienvenido, ministro. Muy buenas tardes a todos y a todas. Feliz provecho a los que continúen almorzando. Muchísimas gracias a AmCham DR por la invitación de poder compartir con ustedes y muchas gracias por su asistencia a esta actividad. Sobre todo una actividad que cuando uno piensa voy a ir a ver un ministro de Economía, yo en su lugar diría lo más aburrido del mundo, me va a hablar de cifras, de número, de teorías y de planes, empezará con crecimiento, pobreza y deuda. Por suerte, tengo la satisfacción de que AmCham DR me invitó a hablar de otro tema. Así que vamos a hablar. Yo cuando recibí la invitación dije, bueno Juan, ya la tienes montada. Hemos crecido tanto por ciento, la deuda es tanto, baja inflación. Cuando me hablan de sostenibilidad digo, habrá que trabajar un poquito más. Esta sí hay que prepararla. Así que muchísimas gracias a todos, sobre todo porque este es un tema que nos atañe a cada uno de los que estamos aquí presentes. Es un tema en el que todos podemos salir beneficiados o perjudicados según cómo se aborde y además en el que todos podemos poner nuestro granito al respecto. Vamos a hablar de la sostenibilidad, un reto público-privado. Lo primero es tener una definición de sostenibilidad, una definición de desarrollo sostenible. Y aquí quizás traer el informe Brundtland de 1987 que puso bastante de moda el tema, no fue la primera vez que se tocó, pero lo llevó a los distintos espacios de discusión y dice que el desarrollo sostenible es aquel que se puede realizar sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para disfrutar y satisfacer sus necesidades. Entonces, aterrizándolo un poquito más, cuando vemos el desarrollo sostenible es la combinación de tres factores. Por un lado, lo económico. Tradicionalmente, los países disfrutan cuando tienen altas tasas de crecimiento. Caso de ellos, República Dominicana, pero no hablo más de crecimiento. El tema con el desarrollo sostenible es que exige más que crecer y tener baja inflación. Exige también tener un desarrollo social, que cada una de las comunidades, cada uno de los grupos, ya sea etarios o grupos particulares, puedan ser partícipes de ese desarrollo. Y también un compromiso medioambiental, que haya una capacidad para hacer un uso responsable de los recursos limitados que tiene el medio ambiente. Entonces, cuando conjugamos estos tres factores, lo económico, lo social y lo medioambiental, es que estamos hablando de desarrollo sostenible. ¿Por qué es importante que el desarrollo sea sostenible tanto para el sector privado como para el sector público? Yo quisiera iniciar con lo social, porque también
la frase, el concepto de desarrollo sostenible muchas veces se asocia a el medio ambiente, pero es sumamente importante los aspectos sociales. Y traje aquí una cita del profesor de economía en Harvard, Danny Roderick, que dice: el resultado de los mercados debe ser legitimizado a través de la protección social, la seguridad social y la gobernanza democrática en un sentido general. Y de verdad que creo que hoy en día, hoy, miércoles, más que nunca es importante tener esta visión de que tenemos que legitimizar las cosas que pasan, tanto desde el punto de vista de la actividad privada, pero también de la actividad política. Y para eso es tan importante protección social, seguridad social y gobernanza democrática. Porque vivimos en una sociedad plural, en una sociedad donde la opinión de cada uno de nosotros cuenta. Y para nosotros poder interactuar de una forma razonable, nos tenemos que sentir apropiados, conformes con los resultados que da esta gobernanza democrática y este esquema económico. Y quisiera traer, y aquí casi que cruzo los dedos, algunos ejemplos de países que el año pasado en América Latina tuvieron ciertas convulsiones. El primero de ellos, Chile. Chile, como todos ustedes saben, ha tenido fuertes manifestaciones de la sociedad protestando sobre todo con la desigualdad. Porque cuando nosotros vemos, le quise traer aquí una encuesta, ¿cuáles son las principales motivaciones que generaron estas protestas? Lo primero fue el sueldo de los trabajadores. Los chilenos se sentían que esta prosperidad económica que tanto se había dado en Chile y que de hecho nosotros en República Dominicana llegamos a admirar, llegamos a ver como el modelo a seguir, no estaba beneficiando a todos por igual. Y por eso vemos que 87.1% de los encuestados dijo que le preocupa ese tema. El costo de los servicios básicos, las pensiones de los jubilados en días que estamos hablando de la necesidad de la reforma de la seguridad social, todos esos temas preocupaban en Chile y el resultado, se han perdido más de 3.000 millones de dólares, que corresponden a 1.08% del PIB, y se han perdido 100.000 empleos. Como ustedes pueden ver, la inestabilidad social a nadie le beneficia. Al privado no le beneficia porque tiene un fuerte impacto en su actividad y obviamente al público no le beneficia. Otro de los países que usábamos como ejemplo de modelo a seguir en América Latina de desarrollo institucional fue Colombia, que también en el último trimestre tuvo fuertes manifestaciones en la calle y cuando nosotros vemos pues los principales temas, las pendientes reformas laborales, de pensiones tributarias, lucha contra la corrupción, oportunidades para los jóvenes, o sea que cuando el progreso económico no va acompañado de que la sociedad en general se sienta parte de ese proceso, se sienta además que la distribución de la riqueza que crea el dinamismo económico está siendo de una manera justa. Estamos sembrando semilla para futuros problemas sociales. También cuando los procesos políticos pierden legitimidad, pues también estamos arriesgando la paz social que es tan importante para el sostenimiento de la actividad económica y del desarrollo en general. En lo medioambiental, algo sumamente interesante. Cuando nosotros vemos el registro de fenómenos naturales, podemos ver que a lo largo de las décadas se han ido aumentando estos números de República Dominicana. Y aquí estamos hablando sobre todo de inundaciones y vientos huracanados. Y es que el cambio climático es una realidad y está afectando a cada uno de los países, sobre todo un país como República Dominicana. Entonces, cuando nosotros vemos ese auge de desastres naturales que estamos teniendo, ¿a quiénes les impacta? Les impacta sobre todo al sector privado. Las estimaciones que hemos hecho en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de los resultados económicos de los desastres naturales desde 1979 hasta la fecha dan cuenta que el 60% de las pérdidas se dan en actividades económicas, en los sectores productivos. Además, el 20% va a afectar los servicios sociales y un 12% en infraestructura. Ese es el panorama de daños que se tienen luego de un desastre ambiental. Y cuando vemos estos daños, que nuestras estimaciones dicen que llegan a afectar entre un 1 y un 16% del PIB,
Uno muchas veces piensa en agricultura. Bueno, lo que pasa es que las inundaciones afectan los cultivos agrícolas y eso hace que perdamos mucha de la actividad agrícola. Pero los resultados indican que no solamente agricultura, también el sector de manufactura se ve afectado. También el sector transporte, vivienda, turismo, pieza fundamental de la economía dominicana. Todos los sectores económicos son vulnerables ante los efectos del cambio climático. Por eso, la sostenibilidad es un reto público-privado. Y ni decir de los efectos en la pobreza. Estudios que hemos realizado en el Ministerio de Economía conjuntamente con el Banco Mundial indican que ante una inundación, la pobreza en las comunidades tiende a aumentar 1.26%. Si son vientos huracanados, 4.15%. Y para que podamos contextualizar estas informaciones, nosotros vemos que la reducción promedio de la pobreza en años recientes ha sido de aproximadamente 1.8%. Es muy difícil para los países reducir la pobreza en 1.8%. Se necesita de un dinamismo económico, crecimiento del PIB, de inversiones sociales, pero lamentablemente una inundación o un viento huracanado puede dar al traste con eso que tanto nos cuesta, que es reducir la pobreza. Algo similar también en la pobreza extrema, tiende a ser afectada sobre todo por vientos huracanados. ¿Y eso puede pasar en la República Dominicana? Bueno, aquí quise traerles el cuadro de Germanwatch, que hace una recopilación de los efectos de los fenómenos naturales asociados al cambio climático en los distintos países, y cuando analizamos desde 1999 hasta el 2018, no vemos a República Dominicana en el top 10, pero vemos a nuestros vecinos cercanos en el top 10. Encabezado por Puerto Rico, y en tercer lugar Haití. Y aunque muy en el fondo del dominicano nosotros confiamos en que teniendo dos vírgenes no nos van a llegar los huracanes, pues la verdad es que a nuestros vecinos sí le llega. Y debemos confiar más en nuestra resiliencia, que se da a través de una efectiva respuesta ante fenómenos naturales, y en mejoras de la infraestructura para poder solventar estos fenómenos naturales que seguirán siendo en el día a día, lamentablemente, más comunes. ¿Qué podemos hacer? La verdad es que hay riesgos, lo hemos visto en países de la región. Ahora, siempre hay algo que se pueda realizar. Y tenemos que, entre todos, adoptar la agenda de desarrollo sostenible. Adoptar la agenda de la productividad en lo económico, porque son las mejoras en la productividad de los sectores económicos lo que genera la riqueza en las naciones. Es el sector privado que hace que una nación prospere o no. Y el sector privado, estamos hablando de mejora de la productividad en el uso de los factores. Pero esa mejora en la productividad debe estar acompañada de inclusión social. Debe estar acompañada de que los distintos grupos sientan que están siendo parte de ese proceso, de que están siendo beneficiados en ese proceso. Y obviamente en la parte ambiental tenemos que trabajar la preservación de nuestros recursos naturales y la mejora de la resiliencia ante los choques medioambientales. ¿Cómo hacerlo? Y aquí quise traer un sinnúmero de ejemplos, bastante del sector privado, algunos del sector público, para que podamos ver que cada uno de nosotros tiene un granito de arena que aportar. Quise traer ejemplos, debo hacer la advertencia fundamentalmente de otros países, porque sé que hay muchas empresas dominicanas que están haciendo muchas cosas de desarrollo sostenible, pero para no despertar celos, mencioné a una empresa y a otra no, me circunscribí a ejemplos internacionales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a empezar por lo social. Nosotros podemos trabajar en un sinnúmero de ejes, desde lo micro, ¿qué pasa en nuestras organizaciones? Ya sea en las empresas, ya sea en los entes gubernamentales, en los sindicatos, en la prensa, en la academia, ¿qué pasa dentro de nuestras organizaciones y cómo, desde lo interno, podemos ayudar a que el desarrollo sea más sostenible? También a nivel meso, ¿qué iniciativas sectoriales pueden ser impulsadas? Algunos ejemplos de cosas que se han hecho para fortalecer la capacidad que tiene el país de desarrollar nuestra economía de una forma sostenible.
y obviamente a nivel macro a través de políticas públicas y de alianzas público-privadas. Entonces vamos a hacer un recorrido con algunos ejemplos positivos que muestran que todos podemos sumar. Cambios organizacionales. Desde nuestras organizaciones podemos hacer muchas cosas para ser más responsables desde el punto de vista social y medioambiental. Estamos hablando de una responsabilidad social corporativa que no sea un acto de misericordia, sino una incorporación a nuestra estrategia de negocios, a nuestra cadena de valor. Y hay mucho que se puede lograr en ese sentido. La inclusión de grupos de interés social, reducción de la huella medioambiental, de la emisión de CO2 desde nuestras organizaciones, hasta auditorías externas que están siendo cada vez más populares, de una forma en que un tercero independiente certifique cómo estamos nosotros cumpliendo con nuestra responsabilidad en la sociedad. Algunos ejemplos. Les dije, quise traer básicamente de otros países. Crepes and Waffles de Colombia. Muchos de ustedes la podrán conocer. Una heladería, cafetería, restaurante que emplea mayormente mujeres madres solteras. Y además está siendo parte de su marketing. Le dicen nuestras guerreras. Casi todos los empleados de Crepes and Waffles son madres solteras que vienen de estrato socioeconómico bajo. Y se puede ver cómo hay un público que está respondiendo a eso y que siente que tiene un consumo responsable. O sea que es negocio apostar por el desarrollo sostenible. Hay otros casos en Colombia, Grupo Éxito también, que está incluyendo a las mujeres. Y en un país donde tenemos mucho que mejorar por la inclusión de las mujeres en el mercado laboral, donde todavía hay mucho que mejorar en cuanto a las madres solteras, son buenos ejemplos que podemos ir viendo. Inclusión de personas con discapacidad. La empresa SAP tiene un programa muy interesante que se llama Autismo en el Trabajo, Autism at Work. Inició en el año 2012 como una iniciativa de un gerente de área de incluir a algunas personas con autismo. Inicialmente se contrataron 3 personas. A 2016, el último reporte sobre este programa que pude revisar, más de 116 empleados en 21 categorías ocupacionales, tanto técnicas como administrativas, eran empleados que tienen autismo. De una forma muy interesante, estos empleados con autismo han participado en el desarrollo de patentes. 3 patentes se atribuyen a equipos de trabajo donde ellos estaban involucrados. Han expandido este programa a 9 países, 17 localidades y, por decirles algo, SAP Argentina tiene 1.18% de su nómina con personas con discapacidad. Entonces, se puede ver que incluir estos grupos, además de mostrar el compromiso que tenemos con nuestra sociedad, puede mejorar nuestro desempeño organizacional. Staples Argentina es la empresa que tiene un mayor porcentaje de su nómina con personas con discapacidad. 5% de todos sus empleados son personas que tienen discapacidad. Y lo que es bastante interesante es que hay estudios que demuestran cómo mejoran los equipos de trabajo cuando incluimos personas con discapacidad. Sofofa, que es un gremio empresarial del sector manufacturero, específicamente la industria fabril, indica que cuando se incluyen personas con discapacidad mejoran los ambientes laborales porque se desarrolla la empatía. Y al desarrollar la empatía entre los demás mejora el trabajo en equipo. Tienen estudios que indican que las personas con discapacidad, los empleados con discapacidad son 87% más productivos que los empleados, digamos, sin discapacidad. También 76% más responsables en cuanto a la puntualidad y tienen un 72% de absentismo más bajo. O sea que efectivamente estos grupos, cuando le damos un chance, mejoran nuestras organizaciones. En cuanto a la huella ambiental, caso Unilever, a nivel internacional tiene un plan de trabajo bastante interesante de incorporación de los ODS en su estrategia de negocios. Va desde la mejora de las personas, de las vidas y del impacto medioambiental. Ellos tienen un compromiso de reducir a la mitad sus emisiones de carbono y su impacto ambiental de aquí al 2030. Neste Corporation, una empresa de refinería de petróleo finlandesa, decidió hace unos años invertir en lo que se conoce como los biofósiles renovables.
Es una gran inversión en tecnología y hoy en día 50% de sus ganancias provienen de esta nueva línea de negocios. Y creo que es un ejemplo interesante porque cuando pensamos en el impacto ambiental, nosotros podemos decir qué difícil será para una refinería de petróleo, qué difícil será para una procesadora de combustibles fósiles. Bueno, pero hay ejemplos en que con el uso de las tecnologías se puede mejorar el impacto ambiental y que además de todo es responsable. Neste Oil es un ejemplo de ello. Si quieren más ejemplos, hay un ranking de las empresas internacionales que están más comprometidas con el medio ambiente. Corporate Knights es una empresa canadiense que se dedica a hacer este ranking anualmente y cuando uno ve el listado de top 10 hay empresas de todos los países, de países desarrollados y de países en vía de desarrollo como Banco de Brasil, de países europeos que normalmente uno tiende a asociar con un compromiso medioambiental, pero también de empresas estadounidenses, de empresas asiáticas, de Corea del Sur y de China. Iniciativas sectoriales. A nivel organizacional, podemos hacer cambios para comprometernos con el desarrollo sostenible, pero a nivel sectorial también. Y aquí sí quise traer un ejemplo en República Dominicana, Nubi, una acción de varias empresas para desarrollar la línea de negocios de recolección de botellas de plástico para usar en la economía circular. Sumamente interesante, puede ser rentable y además puede mejorar el medio ambiente. Ya se ha desarrollado en otros países. Argentina tiene un caso de un grupo, pero en este caso de microempresas, que está siendo muy exitosa en la economía circular. Las políticas públicas. Las políticas públicas tradicionalmente vistas como un espacio exclusivo del gobierno, las nuevas realidades indican que tienen que ser más colaborativas que gubernamentales, que cada uno de nosotros en el público, en el privado, en el social, podemos trabajar juntos y que trabajando juntos podemos lograr más. Quise traer algunos ejemplos. El proyecto de ley de residuos sólidos, que ahora mismo está en el Congreso, ha sido un esfuerzo público-privado. Ha sido un proyecto de ley en el que el sector privado ha puesto mucho énfasis, mucho esfuerzo, lo ha trabajado técnicamente, lo está defendiendo en cada uno de los espacios. O sea que todos estos elementos pueden mostrar que trabajar juntos marca la diferencia. Yéndonos al caso de Costa Rica ha podido mejorar su cobertura forestal a través de dos mecanismos, el pago por servicios ambientales y el certificado de abono forestal. Entonces son mecanismos que se tienen para que sea negocio del sector privado ellos involucrarse en esa mejora de la cobertura forestal. ¿Y por qué me encanta este ejemplo? Por algo que le quiero mostrar. Recién realizamos un estudio en el Ministerio de Economía conjuntamente con la CEPAL y nos dimos cuenta que si hubiésemos tenido una mejor cobertura boscosa en el país, las pérdidas económicas asociadas a las inundaciones se hubiesen reducido en más de un 70%. ¿Por qué? Por la saturación de los suelos. Porque no solamente la mejora de la cobertura boscosa ayuda a capturar el carbono, con lo cual se contribuye con el cambio climático, sino que además la cobertura boscosa ayuda a evitar la saturación de los suelos, que una vez están saturados es que se producen todas estas inundaciones. Entonces, es un compromiso que tenemos que asumir en el país de aumento de la cobertura boscosa. Y como ya veíamos anteriormente, hay un sinnúmero de elementos que en el caso de Costa Rica muestran que el sector privado puede hacer negocios aumentando la cobertura boscosa, con lo cual se consigue este equilibrio entre lo económico, lo social y lo medioambiental. Alianzas público-privadas para la resiliencia ante el cambio climático, un tema que está muy de moda. El Congreso aprobó la semana pasada la ley de alianzas público-privadas, muy probablemente va a ser promulgada hoy o mañana por el Poder Ejecutivo, con lo cual debemos ir explorando cómo este nuevo mecanismo de interacción puede ayudar no solamente al desarrollo de las infraestructuras tradicionales, porque la gente piensa en APPs o en concesiones y dice, no, claro, carreteras, puertos y aeropuertos. Sí, son posibilidades, pero también infraestructuras que ayudan a la resiliencia de los países. Y aquí le queremos traer unos cuantos ejemplos. Perú. Cuando uno habla de alianzas público-privadas en América Latina, uno tiende a ver sobre todo 4 países. Perú, Colombia, Chile y Honduras.
En el caso de Perú, ya tienen como 1.15% de su PIB desarrollado en alianzas público-privadas. Está entre los 10 países también que más ha avanzado en la cobertura de agua y la inclusión de familias en el servicio de agua y en el saneamiento. Gran parte de ese éxito que ha tenido Perú ha sido gracias a alianzas público-privadas. 3 obras de APP han implicado inversiones por encima de 327 millones de dólares y ha beneficiado a más de 7 millones de personas. Aquí queremos traerle algunos ejemplos. En tratamiento de agua, la planta de tratamiento de Taboada está beneficiando a 4.5 millones de habitantes. La de Chira está beneficiando a 2.6 millones de ciudadanos. De una forma muy curiosa, la planta de tratamiento de Chira fue una iniciativa privada. Fue una iniciativa privada de una empresa brasileña que sometió al gobierno su interés de desarrollar esta planta de tratamiento. Y lo más interesante de todo es que luego de un proceso competitivo, la empresa que ganó no fue la originaria, fue otra empresa que licitó. Y con un buen proceso competitivo se logró reducir en más de un 30% el costo de la propuesta original. O sea que se puede ver cómo tanto las alianzas público-privadas de iniciativa pública como las de iniciativa privada pueden ser muy exitosas en la mejora de los temas medioambientales. Colombia, otro caso sumamente interesante, se dice que en Colombia ya van por su 4ª generación de concesiones o de alianzas público-privadas. Muchas de ellas han ido sobre todo a carreteras, pero hemos podido encontrar algunas que se refieren a acueductos, a saneamientos básicos e incluso a residuos sólidos. Colombia, que más de 0.87% del PIB ahora mismo se ha invertido en alianzas público-privadas, tiene mucho que enseñarnos al respecto. Solamente algunos ejemplos. El acueducto y alcantarillado del distrito de Santa Marta ha ayudado a mejorar la cobertura de ese acueducto de un 83 a un 100%. Y lo más interesante es que la cobertura del alcantarillado pluvial ha aumentado de un 19 a un 100% en esa comunidad gracias a una buena APP. Plantas de tratamiento de agua, en este caso la residual Canoas, ha ayudado a descontaminar el río Bogotá, beneficiando a cerca del 70% de los pobladores de Bogotá, y también tienen parques naturales que se están haciendo en un modelo de alianza público-privada. Saliendo un poquito de la región, vámonos ahora a Europa, donde Polonia tiene ejemplos interesantes que ha desarrollado plantas de procesamiento de residuos y generación de energía, lo tradicionalmente conocido como Waste to Energy, y en la ciudad de Poznan han podido realizar este proyecto conjuntamente con fondos europeos. Inicia en 2012 con la firma de un contrato por 25 años y nosotros podemos ver que este proyecto ahora mismo está generando ingresos por más de 34 millones de dólares cada año. O sea que está siendo bastante exitoso. Ha implicado una inversión de más de 180 millones de euros. Pero así también en otros lugares del mundo se puede ver que el procesamiento de los residuos sólidos también puede ser objeto de una alianza público-privada, en este caso no concesión, sino servicios de administración, que es la alianza público-privada que está un poquito más pegada al ámbito público. Nosotros podemos ver cómo esto ha mejorado, en este caso, el procesamiento de residuos sólidos en Port Moresby. En definitiva, si trabajamos juntos, lo podemos lograr. Decía Henry Ford, si todos avanzan juntos, entonces el éxito sucede por sí mismo. Es una invitación a que el reto de la sostenibilidad lo abracemos juntos, porque juntos podemos más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, señor ministro, para una excelente presentación sobre un tema de mucha importancia para todos, sector público y privado. Y yo quiero recordar a todos ustedes que se puede utilizar este QR code en la mesa para hacer preguntas a través del app y también se puede bajar. Tenemos un guía de prácticas sostenibles
hecho por nuestro Comité de Sostenibilidad. Esa es una guía muy práctica, muy enfocado en estos objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y a veces parece que el reto es demasiado grande que hacer como un empresario de una pequeña o mediana empresa, pero eso es un guía muy tropicalizado, tiene muchos ejemplos de empresas aquí en República Dominicana y quiero reconocer y agradecer a Josefina Navarro, presidente de nuestro Comité de Sostenibilidad, que lideró este proceso. Es un guía muy práctico y yo espero que ustedes puedan aprovecharlo. Y entonces la primera pregunta, de conformidad con los trabajos que coordina el MEPID para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿en qué medidas prevé usted que habrá avanzado República Dominicana en el año 2030, fecha en que se cumple el plazo establecido en plan de la agenda de la cual República Dominicana es signatario? El año 2030, que debo aclarar algo, el año 2030 es particular no solamente porque la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible es una Agenda 2030, pero también nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo es hasta 2030. O sea que será el año en el que tendremos que rendir cuenta primero a nuestros ciudadanos sobre el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo y a nivel internacional debemos dar cuenta del cumplimiento de la Agenda 2030. ¿Qué grado de avances vamos a tener? Bueno, mucho depende de cuáles acciones tomemos hoy en día, porque todavía no quedan 10 años. Si uno ve un escenario inercial, pues la verdad es que de continuarse reduciendo la pobreza como vamos, muy posiblemente vamos a cumplir objetivos de pobreza, muy posiblemente vamos a cumplir objetivos de hambre cero. Con mucha probabilidad vamos a cumplir objetivos de cobertura, tanto cobertura educativa como cobertura de salud. ¿Dónde están quizás los principales retos? Vamos a tener retos asociados y como ya tengo que ver todos los ODS, porque esa fue la pregunta, no solamente los relacionados a medio ambiente, pues tenemos que hacer grandes reformas y buenas políticas públicas para lograr los objetivos relacionados a la calidad de la educación, porque un cambio que hacen los ODS con respecto a los objetivos del milenio es que pone un énfasis en la calidad, pone un énfasis en el desarrollo de competencias. Entonces ese objetivo tenemos que trabajar muy fuerte para poder lograrlo. El objetivo relacionado a la mortalidad materno-infantil también tenemos que hacer fuertes inversiones porque sí que estamos bajando, pero con esa tendencia falta todavía mayores esfuerzos para nosotros poder alcanzar lo que está previsto tanto en la estrategia como en los ODS. A nivel de medio ambiente tengo que reconocer que tenemos un reto muy grande en el desarrollo de las estadísticas. ¿Qué pasa? El seguimiento y el monitoreo de los objetivos de desarrollo sostenible y de la misma estrategia depende mucho del fortalecimiento estadístico a nivel nacional, porque lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no podemos actuar sobre ello. Entonces sí que estamos trabajando fuertemente en el desarrollar cada uno de los indicadores. No siempre son fáciles porque hay indicadores relacionados, por ejemplo, a la economía azul, donde son dinámicas en los mares y océanos, que es bastante complejo de medir, pero sí que reducir las emisiones de carbono será un reto fundamental. Nosotros allí en el Ministerio tuvimos una investigación muy interesante también con la CEPAL de continuar el crecimiento económico como vamos, cuál sería el impacto en la generación de carbono. Y veíamos que hay que hacer ciertos ajustes a la emisión de carbono por parte de la actividad económica para poder cumplir esos objetivos, porque como vamos nos vamos a pasar de lo que nos hemos propuesto. Entonces pues sí que es un llamado a todas las empresas y al gobierno también, porque tenemos que ser más responsables en nuestro consumo de energía en ese sentido, porque los modelos indican que nos vamos a pasar de las emisiones de carbono que tenemos como meta, de continuar la tasa de crecimiento que hemos llevado. Bueno, la próxima pregunta es relacionada. Esto fue pregunta sobre los objetivos a 2030, pero
Yo creo que comenzamos en 2010, ¿no? Entonces estamos halfway. ¿Cuál serían nuestras notas en cumplimiento? ¿Estamos bien en camino? ¿Estamos atrasados? ¿Avanzados? Bueno, con relación a estos objetivos establecidos hace 10 años, con 2030 como la meta. Okay. Entiendo. Hace 10 años establecimos los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, hace aproximadamente 5 años los objetivos de hace 10 años establecimos los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero es la Ley 01-2012, entonces sería casi que 8 años en verdad. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahora? Bueno, como decía, ahora mismo a 2020 vamos bastante bien en los temas de pobreza. Hemos visto que el impacto del crecimiento económico en la reducción de la pobreza está aumentando. Nosotros este año vamos a alcanzar una tasa de pobreza bastante baja, posiblemente por debajo del 20% por primera vez en la historia. Nosotros también, en cuanto a pobreza extrema, muy asociado al objetivo hambre, ya estamos por debajo del 3%, las últimas cifras que he visto es 2.7%. Y muchos temas de cobertura. El tema está en el resultado de esa cobertura. También olvidé decir que todavía nos falta, esto más de la estrategia, también nos falta lograr muchas metas relativas a desarrollo institucional. El fortalecimiento institucional es uno de los grandes retos que tiene pendiente nuestra sociedad. En la estrategia hay muchos indicadores, tanto de las finanzas públicas como de percepción de la corrupción, fortalecimiento del Poder Judicial. Ahí hay muchos retos que todavía tenemos por delante. En cuanto a lo ambiental, pues ahí quizás me voy a los ODS, pues ahora mismo, ¿cómo vamos? Estamos mejorando mucho la cobertura boscosa y eso es importante. Los proyectos agroforestales han ayudado mucho porque hace que se combine la preservación del medio ambiente con la generación de actividad económica, lo cual siempre es bueno para estas comunidades, pero todavía tenemos que hacer muchos mayores esfuerzos para los compromisos que en otros escenarios internacionales hemos hecho con la reducción de la emisión de CO2. Bueno, tenemos varias preguntas sobre la ley de alianzas públicas privadas. Una vez promulgada la ley de APP, ¿qué tiempo estima tomará la fase de implementación de la misma? Es decir, dictar reglamentos, diseñar el director ejecutivo, etcétera. Es una excelente pregunta porque podemos tener una ley de APP muy buena, pero como no se tengan una serie de elementos complementarios, no se desarrollan buenas alianzas público-privadas. De hecho, hemos visto países en la región que tienen leyes y no han podido desarrollar proyectos. Entonces, cuando nosotros vemos el plan de implementación, que lo estamos trabajando desde hace varios meses, los reglamentos, ya tenemos un primer borrador, estamos muy deseosos de sacarlo a consulta pública, lo que estamos esperando es la promulgación del Poder Ejecutivo, pero el primer borrador del reglamento ya está listo y revisado a lo interno del sector público, o sea que esperamos que en los próximos días cada uno los tenga en sus manos y pueda revisarlos y hacer recomendaciones de mejora, porque es importante, tanto que la ley como el reglamento tiene que incorporar la lógica y la visión privada, porque al final es un tema de ambos. Otro elemento fundamental para la implementación de leyes de alianzas público-privadas es tener un buen banco de proyectos. Los bancos de proyectos son los que al final determinan si se puede tener una buena APP o no. Nosotros estamos trabajando, de hecho estamos secuenciando este plan. Primero a través desde el Ministerio de Economía con el Plan Nacional de Infraestructura que estamos trabajando conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí se va a hacer un levantamiento de toda la infraestructura que de cara a 10 años es necesaria para fortalecer la productividad de los sectores económicos, para mejorar la resiliencia, para mejorar los indicadores sociales de las comunidades. Ya eso está avanzado, pero nosotros estimamos que va a ser en el segundo semestre del año que lo tendremos listo. De ahí sale un banco de proyectos. Ese banco de proyectos que tiene que tener ciertas características para que se puedan desarrollar a través de alianzas público-privadas. Tiene que tener una determinada rentabilidad financiera, porque obviamente tiene que hacer una alianza público-privada, tiene que dejar dinero al sector privado. Tiene que tener elementos de costo-beneficio social y ambiental que justifiquen la intervención del público y además tienen que ser
proyectos donde sea relativamente fácil identificar los estándares de desempeño, porque en las alianzas público-privadas buenas el pago es por desempeño, no solamente por disponibilidad de la obra, sino por disponibilidad sujeto a ciertos criterios. No es solamente tener una carretera, es tener una carretera en ciertas condiciones. Entonces, cuando se diseñan alianzas público-privadas, se ve mucho cuál va a ser el indicador de desempeño sobre el cual voy a ejecutar pagos, ya sea desde el público o desde la ciudadanía. Entonces, este banco de proyectos hay que hacerle luego la prefactibilidad. Y esa prefactibilidad es lo que va a indicar, si se confirma, nuestra sospecha inicial de que es un buen proyecto. Estamos hablando que combinar todo eso, si el próximo gobierno continúa la agenda, estamos hablando de inicios del año que viene. Eso desde el punto de vista de iniciativa pública. Otra cosa es la iniciativa privada, porque la ley contempla que alguien del privado puede proponer un proyecto al gobierno y el gobierno lo evalúa y dice si quiere comprometerse a desarrollarlo junto. Así que puede haber proyectos que desde iniciativa privada ya hayan cumplido con ese ciclo de análisis de prefactibilidad, incluso algunos con factibilidad, y entonces someterlo al gobierno. O sea que ese quizás puede avanzar más rápido, pero los de iniciativa pública muy probablemente va a ser algo de inicios del año que viene. Bueno, esa fue una respuesta muy eficiente porque la próxima pregunta era sobre si puede hablar de los proyectos que tiene el gobierno planificado. Pero si puede hablar un poco de no solamente el costo de una obra, pero el costo en la vida de la obra, incluyendo su operación, mantenimiento, etcétera. ¿Qué metodología tiene para asegurar que, bueno, el precio al inicio parece bien, pero en la vida de la obra puede ser muy costoso? Eso es un elemento fundamental porque, de hecho, debo reconocer que quizás una de las principales ventajas de las alianzas público-privadas es que permite alinear incentivos. El público siempre tendrá incentivo a hacer la mayor cantidad de inversiones en este año, porque puedo sacar beneficio social y político, y luego, como todos sabemos, no es tan proactivo en los temas de operación y mantenimiento. Lo bueno de las alianzas público-privadas es que permiten alinear esos incentivos, permiten que todo el ciclo de vida del proyecto sea analizado desde el inicio y se hagan las inversiones iniciales de la forma que haga mejor sentido económico a lo largo del proyecto. Me explico. En alianzas público-privadas no se tiende a ver que se reducen los costos de inversión inicial, bajando los estándares de calidad. ¿Por qué? Porque el privado que tiene la concesión sabe que en el futuro entonces tendrá que aumentar la operación y el mantenimiento, sobre todo el mantenimiento. Entonces se dan inversiones iniciales más robustas desde el punto de vista técnico. Pero también un elemento fundamental es que alinea los incentivos. Nadie tiene mayor incentivo de operar bien y mantener bien un aeropuerto que quien tiene además en su línea de negocio otros elementos que dependen de la calidad de ese aeropuerto. Nadie tiene mejores incentivos para operar y mantener bien un puerto que aquella empresa o consorcio de empresas que además tienen otras líneas de negocio que dependen del puerto. Entonces, alinear incentivos es quizás el mejor aporte que hacen las alianzas público-privadas, además de distribuir riesgos entre los que lo puedan manejar. Obviamente, ¿qué mecanismos se tienen para esa visión de ciclo de vida del proyecto? El contrato. El contrato es fundamental, porque en el contrato se establecen las distintas cláusulas que van a regir durante toda la vida del proyecto. Hay contratos que, por ejemplo, se tiene prevista la expansión según cumplimiento. Estaba revisando anteriormente un contrato de un puerto en Perú y se decía, bueno, te estoy dando la concesión a 20 años, sé que no vas a desarrollar toda la inversión al inicio, sino que hay que hacerla en fases. Haces una inversión inicial, cuando se llegue a este desempeño, ya sea en cantidad de carga manejada o ya sea en cantidad de barcos que han atracado, entonces tienes que iniciar la segunda fase y así sucesivamente tienes que iniciar la tercera fase. O sea que los elementos del contrato permiten hacer eso y además que como se necesitan indicadores de desempeño para el desembolso de fondos, entonces estos indicadores están atados al mantenimiento y a la calidad de la operación. Bueno, se puede hablar un poco de el tema de resiliencia y estos proyectos de infraestructura, el tema de seguro.
Si eso está contemplado en la ley o en la estrategia del gobierno, pero hay infraestructura clave que sabemos, como usted indicó en la presentación, Puerto Rico, Haití, es inevitable que viene algo y en vez de tener una obra destruida y hay que comenzar de nuevo, tener un seguro, ¿qué están pensando en este sentido? Sumamente importante porque son estos elementos que cuando ocurren los desastres uno dice, qué bueno que lo tenía. Normalmente lo que se ha trabajado en el gobierno es tener seguros con los organismos multilaterales, BID, Banco Mundial, tienen líneas de créditos especiales que una vez ocurre un desastre natural, pues se activan rápidamente. También se han desarrollado con ellos unos aseguramientos para las infraestructuras clave. Eso es lo tradicional. También se ha expandido mucho en el país porque recordemos que los fenómenos naturales, el efecto en la infraestructura es 12%, el principal daño se le hacen a los sectores productivos. Y ahí pues obviamente hemos avanzado mucho en el tema agrícola, en asegurar la producción agrícola. Hay muchos elementos que todavía se pueden mejorar, los seguros paramétricos son una opción. Entonces sí que tenemos que ser cada vez más creativos de cómo desarrollar productos financieros para asegurar las infraestructuras, las producciones ante eventos del cambio climático. Hemos avanzado, pero todavía es mucho lo que se puede realizar, sobre todo porque el sector seguro se está haciendo mucho más sofisticado. Entonces, pues tenemos que aprovechar esa sofisticación desde el punto de vista financiero para lograr esquemas mucho más eficientes. Sí. Bueno, hemos hablado mucho del tema de resiliencia y rol del gobierno, pero en el sector privado ese tema de planes de continuidad de negocios, ¿se puede ampliar un poco de la importancia de esto y qué podemos hacer juntos, gobierno y sector privado, para asegurar que las empresas están contemplando esto? ¿Continuidad de negocios? Sí. Como parte de resiliencia, en la eventualidad de un huracán o terremoto, que la microempresa tiene un plan de qué hacer. Efectivamente, bueno, yo creo que ahí necesitamos aprender de muchas empresas del sector privado que tienen unos planes de contingencia y unos protocolos ante desastres de verdad bastante sofisticados, bastante bien. Pero es mucho lo que podemos hacer juntos, porque normalmente cuando se dan estos fenómenos naturales, lo más necesario es las rápidas respuestas. De las rápidas respuestas dependen a veces las vidas, pero también dependen la actividad productiva per se. Por un lado, yo creo que a nivel de infraestructura, y por eso lo estamos trabajando en el Plan Nacional de Infraestructura, ¿qué infraestructura se necesita para la resiliencia? Nosotros tenemos un mapa de calor donde indica la probabilidad de ocurrencia de fenómenos atmosféricos, y esa probabilidad de ocurrencia históricamente ha estado asociado a qué niveles de pérdida y qué tipo de pérdidas. Pérdidas humanas o pérdidas de infraestructura o pérdidas de actividad económica. Entonces estamos trabajando en qué infraestructura hay que hacer para mejorar esa resiliencia. Y esto es muy importante, es incorporar la resiliencia dentro de todo el ciclo de planificación a lo interno del gobierno. Muchas veces le doy un ejemplo, se tiene crecidas en los ríos. Una infraestructura, y esa crecida en los ríos pues obviamente tiene grandes efectos en la actividad agrícola, muchos de los cuales son pequeños y medianos. Entonces, muchas veces con una ruta de desagüe, con algunos pozos que ayuda a absorber parte del agua, en los casos de crecida, pues mitiga el efecto, da unos cuantos días de más. Entonces, desde el gobierno nosotros tenemos que trabajar eso, tenemos que desarrollar este tipo de infraestructura. También en lo relacionado a qué acciones debe realizar y el público y el privado ante estos casos. Por ejemplo, en nuestro país, gran parte de su actividad económica depende directa o indirectamente del turismo. Y el turismo es muy afectado por los cambios atmosféricos. Entonces, pues tenemos ahí que ver cómo nosotros desde el gobierno podemos desarrollar ciertas acciones. Hay algunas acciones que son muy del privado, muy a lo interno de la empresa, de cómo maneja estos casos, de qué protocolos activa. Pero hay otros que dependen más del público, porque estamos hablando de bienes y servicios públicos, que son tradicionalmente responsabilidad del gobierno. O sea que yo creo que lo principal sería que en los planes
de desarrollo regional, que en los planes de ordenamiento territorial, en ese diálogo necesario público-privado, se puedan incorporar todos los elementos de, ante un fenómeno natural, qué debes hacer tú y qué debemos hacer nosotros. Bueno, hay tiempo para una pregunta más. ¿Cómo hará offset la República Dominicana de las emisiones de CO2 adicionales que generará la planta de carbón? Bien, esa pregunta era un poquito previsible. Punta Catalina. Por un lado hay que saber varias cosas. Punta Catalina entra y desplaza a otras plantas. O sea, esas plantas de diésel y fuel oil número, sobre todo 6, que están siendo desplazadas, la generación de carbono era mayor que la que va a tener el Punta Catalina. Eso por un lado, o sea que ese desplazamiento, digamos, lo que hace es que en neto reduce. También hay que demistificar un poco la generación en base a carbón, porque la tecnología relacionada al carbón ha mejorado mucho. Nosotros ahora mismo tenemos las tecnologías de captura del carbón, de carbon capture, en la producción. Entonces, hay muchos mecanismos que esa generación de carbón los reinserta en su proceso productivo de generación eléctrica y hace que sea menor. Pero además, eso por un lado. Por otro lado, hay planes de mitigación ambiental. Normalmente cuando se hacen este tipo de plantas, se puede saber qué aumento de la cobertura boscosa necesito para que la captura natural de esa emisión de carbón pues pueda compensar por las nuevas emisiones. Entonces yo creo que la combinación de estos efectos, Punta Catalina tiene mecanismos de captura de carbón, no la más sofisticada de todas porque era muy costoso y como país tenemos que privilegiar reducir el costo de generación, pero sí que tiene tecnologías que ayudan a reutilizar parte de ese carbono emitido. Eso por un lado, el desplazamiento de plantas más contaminantes, diésel y fuel oil, y el aumento de la cobertura boscosa, los proyectos que se tienen de reforestación para que esas plantas capturen parte del carbón. Yo creo que combinado pues terminaremos siendo o carbono neutral o hasta reduciendo. Bueno, un aplauso para nuestro orador, el ministro Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Muchísimas gracias por su exposición y cuenta con nosotros en trabajar con usted en esta alianza público-privada. Gracias a todos ustedes y ya para finalizar, es una invitación a que trabajemos juntos, porque el reto es muy grande para trabajarlo cada uno de nosotros solos. Juntos siempre podremos más. Gracias.